Profesores Cuesta y Sánchez, bienvenidos a la sede de la Fundación Ramón Areces, donde están participando como ponentes en el simposio Economía en un mundo complejo que organizamos conjuntamente con la Real Sociedad Española de Física. Ustedes han dirigido un experimento sobre el comportamiento humano en redes. ¿En qué ha consistido este experimento y cuáles son las principales conclusiones? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho es intentar comprobar si la gente tiene tendencia a cooperar o no cuando se encuentra en un contexto en el que hay una estructura social, una estructura de interacciones. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger un grupo de personas, ponerlas a interaccionar entre sí en una red virtual que hemos creado mediante ordenadores. Y entonces lo que tenían que hacer es jugar un dilema del prisionero con una serie de vecinos que le eran asignados en la red y que eran elegidos al azar y que con los que ellos no tenían ningún contacto más que simplemente que veían su presencia en la pantalla, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho ha sido analizar cuál es el comportamiento de la gente a lo largo de este experimento. Entonces hemos visto que la gente tiene una tendencia a responder, digamos, más cooperativamente, cuanto más cooperativamente se comporta el entorno, pero hay una dependencia también en lo que, digamos, en su estado de ánimo, lo que llamamos su estado de ánimo, que es si tienen en ese momento un estado de ánimo cooperador o no cooperador. Si lo tienen, entonces tienden a cooperar más cuanto más cooperación ven alrededor, y si no lo tienen, entonces prácticamente no cooperan de ninguna de las formas. Entonces eso es básicamente el resultado principal que hemos encontrado. Se podría añadir quizá que había toda una serie de trabajos teóricos que indicaban que tener a la gente agrupada en una red podría ser bueno para fomentar la cooperación. Y de eso se ha estado discutiendo durante 10, 20 años. Y nuestro experimento muestra que esa predicción teórica es de hecho falsa, que no se ve más cooperación por tener a la gente agrupada en una red que por tenerlos con la posibilidad de interaccionar todos con todos, por ejemplo. El resultado es indistinguible. Ni siquiera depende de cómo sean las redes. Tampoco siempre sale la misma poca cooperación, poca o mucha, pero la misma en redes de una manera, cuando todo el mundo interacciona con todo el mundo, etc. O sea que esa predicción teórica está falsada. ¿Podemos aplicar estas conclusiones a las redes sociales tan en boga actualmente? Son redes sociales, no voy a citar nombres, pero todas las que todos conocemos son cooperativas, no cooperativas, sirven, por ejemplo, las redes sociales profesionales. ¿Hay una cooperación real? ¿No? ¿Confirman los resultados del experimento? Yo creo que los resultados que nosotros hemos obtenido lo que dicen es que con una red impuesta no tienes más cooperación. Que en todo caso la red debe formarse por sí sola, a través de enlaces que crea la propia gente, buscando, de hecho, gente con la que cooperar. Entonces, por ejemplo, me traigo a colación un caso muy paradigmático, que es el Silicon Valley. Silicon Valley es un exitazo económico sin precedentes y es un resultado de la aparición de una red de interacciones entre personas que estaban localizadas en una determinada región, y eso ha producido pues las empresas que todos conocemos y el éxito económico que hay. Y sin embargo se ha intentado copiar ese modelo en otros sitios y ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso básicamente porque lo que han hecho ha sido copiar la idea de imponer una estructura de una red y tratar de que de ahí emerja lo que emergió en el otro lado. Sin embargo, la red está impuesta y el resultado no es el mismo. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en los experimentos. No, además también hay experimentos de otros grupos menos espectaculares que el nuestro, porque son a lo mejor con 20 personas, pero por ejemplo en estas jornadas el doctor Rand nos ha explicado uno de esos experimentos, en los cuales si con el mismo experimento que nosotros hacemos se deja a los participantes que cambien con quién interaccionan, entonces se ve que sí que crece la cooperación. O sea, eso va en la línea de lo que apuntaba el profesor Cuesta hace un momento, de que una red impuesta desde fuera no promueve la cooperación. Si se deja que la red se reajuste, sí. Y eso es claro, tiene implicaciones importantísimas de cara, por ejemplo, al diseño de organizaciones y al diseño de empresas. No sé si viene a cuento la pregunta, pero ¿lo que están estudiando tiene alguna relación con la solidaridad humana? Sí. En última instancia, sí. Sí, porque lo que intentamos entender es qué es lo que nos hace ayudar a los demás.
lo hacemos en un contexto de laboratorio completamente aséptico y lo hacemos por dinero, pero ya se han hecho muchos experimentos económicos también, digamos, en entornos más naturales, lo que se llaman experimentos de campo, donde ese mismo tipo de ideas se trasladan a ayudar realmente a una persona o no. Y entonces sí que se ve que hay un paralelo entre esos experimentos de laboratorio y esos experimentos más de campo. La meta final es entender por qué ayudamos a los demás, que eso evolutivamente no tiene ningún sentido hacerlo. De hecho, me gustaría apuntar también que la cuestión evolutiva aquí es importante, porque la cooperación no solo es un fenómeno que se da en humanos, se da a todos los niveles, o sea, desde bacterias, células, animales, hasta los seres humanos y la sociedad. Y la cuestión es que parece que el mecanismo de la cooperación es un mecanismo evolutivo importante que es difícil de comprender porque tiene un coste para la gente, o digamos para los individuos que cooperan, y que se puede engañar a esos individuos que cooperan y por lo tanto, digamos, sacar ventaja evolutiva. Y a pesar de todo, lo que vemos es que a lo largo de la evolución las principales transiciones, lo que ha dado lugar a mayor complejidad y a unas estructuras, digamos, más evolucionadas, han sido precisamente cambios en los que lo que hay es un nivel superior de cooperación. Y, digamos, la sociedad humana es como el caso extremo en el que la cooperación ha llegado a unos niveles que no tienen precedentes en toda la historia evolutiva. Entonces, desde ese punto de vista, el estudio de por qué la cooperación emerge, a pesar de que, digamos, tiene desventajas o aparentes desventajas evolutivas, es una cuestión importante y que merece la pena intentar resolver. Vale, retomo ya como última pregunta un comentario que ha hecho el profesor, que es los resultados del trabajo de este experimento tienen mucha importancia para las organizaciones empresariales, etcétera, cómo se organiza una empresa, etcétera. ¿De qué manera puede repercutir? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de organizar? Bueno, yo creo que un buen manager de una empresa lo que tendría que estar haciendo es seguir un poco cómo están funcionando sus equipos de trabajo. Detectar lo antes posible aquellas cosas o aquellos equipos que estén produciendo menos de lo esperado. ¿Por qué? Porque, como decía el profesor Cuesta hace un momento, cuando menos se coopera, hay una tendencia a cooperar todavía menos. Entonces, hay que ir a la raíz del problema lo antes posible. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de aquí? Detectar pronto los problemas en la cooperación entre equipos y reasignar esos equipos, cambiar su composición para acabar encontrando los grupos que realmente congenian o los grupos que realmente producen. Y de hecho, las estructuras impuestas no producen resultados. Pero todas las estructuras son impuestas. Sí, pero hay compañías que reaccionan más rápido a los cambios y que dejan a su gente organizarse más. O sea, pienso en Google, por ejemplo. Google los empleados tienen un 20% de su tiempo para hacer lo que quieran. Y en ese 20% establecen sus propias redes. Y eso ha llevado a Google a éxitos económicos como su servicio de correo electrónico, por ejemplo. Eso viene directamente de ahí. Entonces, el tener, incluso aunque en parte la red sea impuesta, que parte del tiempo la gente se sienta libre de interaccionar como quiera, ya ayuda a crear otro ambiente distinto. Yo creo que es una lección interesante. Perfecto. Pues muchas gracias, profesor. No, gracias.